Amada Iglesia del Señor Jesucristo, Dios les continúe bendiciendo. Amigo que nos ves tal vez por primera vez, es un gusto poder saludarle e invitarle a que se quede con nosotros para que escuche este mensaje de la palabra del Señor. Y agradezco al Señor porque me permite una vez más en su misericordia poder compartir con cada uno de ustedes las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que voy a invitarle a que lea conmigo la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar en esta noche para que el Espíritu Santo de Dios sea hablando en nuestras vidas. Cierre sus ojos y diga conmigo: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, dice la Biblia que multitudes venían a ti y venían para oír la palabra de Dios. De igual modo, en esta hora yo oro por los que están en cada uno de los hogares. Señor, por cada persona que nos ve detrás de esta pantalla. Que este mensaje, Señor, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser y que pueda ser la obra para la cual tú has enviado esta palabra. Te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña. Oramos que, Señor, nuestros sentidos sean abiertos para poder comprender la verdad del Evangelio. Muchas gracias, Papá Dios, porque tu palabra es sumamente pura. Te agradecemos por esta bella oportunidad que tenemos para compartir como familia, para estar aquí, para estar juntos, aquí en un mismo sentir y en un mismo deseo, Señor, y es crecer en el conocimiento de Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos este pasaje de la Escritura podemos darnos cuenta que dice que una gran multitud se había agolpado sobre el Señor Jesús, de tal modo que no le quedó otra a él que subirse en una de las barcas que estaban ahí en ese lugar, las cuales habían sido, dice, utilizadas para la pesca la noche anterior. Y mientras los dueños de las barcas lavaban las redes, dice que el Señor Jesús se subió en una de estas barcas y empezó a hablar a los que estaban escuchando en ese momento. Y me llama la atención que dice acá: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, mientras estudiaba este pasaje de la Escritura, me hice una pregunta, y es: ¿qué le estaba enseñando Jesús en ese momento a ellos? Tal vez usted se haya preguntado: ¿qué estaba enseñando Jesús? Y cuando miramos en el contexto bíblico, la concordancia nos dice que en el libro de Mateo capítulo 13 está exactamente lo que Jesús estaba compartiendo con cada uno de ellos. Y dice la Escritura ahí en Mateo 13: aquel día salió Jesús de la casa,
y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, si usted notó en el primer versículo que acabamos de leer, dice que Jesús salió de la casa. ¿En dónde estaba él? En la casa. ¿Y a dónde se encontraba ahora? Dice que sentado allá en una barca, ¿verdad? Y estaba ahí porque había una gran multitud de personas que había venido, según lo que dice el relato de Lucas, venían para oír la palabra del Señor. Ahora en Mateo no dice exactamente esas mismas palabras, pero la Escritura nos dice que multitudes seguían al Señor Jesús, venían para oír la palabra de Dios. Y qué interesante es que cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios para oír su palabra y que la oigamos atentamente, porque eso es lo que Dios quiere, que escuchemos con atención su palabra para guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Y dice acá que el Señor les dijo: el sembrador salió a sembrar. Ahora esto parece un poco redundante, ¿verdad? Porque justamente un sembrador lo que hace es eso, sembrar. Pero como dice la Escritura que él estaba hablándoles en parábolas, es necesario saber qué es una parábola. Y las parábolas son ejemplos, son comparaciones utilizadas para transmitir una enseñanza. Y el Señor quería transmitir una enseñanza. Y es que en el reino natural, la Biblia nos enseña que está la ley de la siembra y la cosecha. Si un agricultor siembra papas, pues va a cosechar papas. Si él siembra yuca, pues va a cosechar yuca, ¿verdad? Y si él siembra peras, pues no puede esperar cosechar manzanas, porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y entonces el Señor Jesús está hablándole acá a los que van a recibir la palabra, precisamente que hay un sembrador que acaba de salir a sembrar la semilla, porque Jesús estaba en la casa, ahora se encontraba en el mar y estaba sentado sobre una barca para impartir la enseñanza de la palabra del Señor. Y ese sembrador representa al Señor. Y esa semilla representa la palabra de Dios que va a ser sembrada en los corazones de las personas. Ahora, yo lo leí aquí en este momento, pero si nosotros miramos en la palabra del Señor aquí en el versículo 4 adelante, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Hay un grupo de personas que representan ese camino. Y sigue diciendo: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Note que otro grupo de personas representan a esos pedregales. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, aquí parece que uno dijera nuevamente, esto es algo que es como redundante, porque si uno tiene oídos es para oír, pero es precisamente lo que dice la Biblia, que es necesario que aprendamos a oír la palabra de Dios, porque no todo el mundo la puede entender ni la puede oír. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede discernir, porque se necesita tener al Espíritu de Dios para comprenderlas. En cambio, el espiritual dice que todo lo discierne y no es juzgado de nadie. Así que no es tan obvio que las personas puedan entender la palabra del Señor. Y aún un dato sorprendente para que lo meditemos. Pero hay tres grupos de personas: los del camino, los de los pedregales y los de los espinos, que no permiten que la palabra dé fruto. Ahora, los discípulos hicieron esta pregunta al Señor: Señor, ¿y por qué tú hablas por parábolas? Versículo 10 de Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mira lo que acaba de decir el Señor Jesús, que viendo no ven y oyendo no entienden. Eso significa que por más que ven físicamente, espiritualmente no pueden discernir la palabra de Dios ni la pueden ver. Una persona que no ha conocido a Cristo, que todavía
está en el mundo, no puede discernir la palabra del Señor. Por eso necesitamos predicarles este mensaje del Evangelio, para que ellos puedan abrir sus vidas a Cristo y ahora Él les pueda dar el Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra que cuando recibimos a Cristo, Él nos sella con el Espíritu de Dios. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Él nos ayuda a comprender los misterios de Dios. Y entonces cuando miramos aquí en la palabra del Señor, dice que viendo la inquietud que había en sus discípulos, dice que Él los llamó aparte y quiso explicarles lo que significa la parábola del sembrador. Y mire lo que les dice, versículo 18. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Ahora dice la palabra que el malo viene y arrebata la palabra. ¿Quién es el malo? La Biblia dice que ese es uno de los nombres dados a Satanás. El malo, el maligno, el diablo. Así que el diablo viene y roba la palabra y quita lo que Dios ha puesto en el corazón, porque el diablo está interesado en que no conozcas el Evangelio. El diablo está interesado en que tú vivas apartado completamente de Dios, porque él sabe que la persona que muere sin Cristo se irá al infierno y él está juzgado. El diablo, dice la Escritura, ya fue juzgado, ya no tiene nada que hacer, ya no hay arrepentimiento ni salvación para él. Pero usted sí tiene la oportunidad de ser salvo, porque la Biblia dice que mientras hay vida y esperanza, puedes tener la oportunidad de recibir al Señor en su corazón y ser salvo y escapar de la condenación, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, porque Dios quiere salvarle. Esa es la razón por la que Jesús murió en la cruz. Algunos saben esto por cultura general nada más, pero la razón de Cristo morir en la cruz es porque Él no quiere que nadie se vaya a la condenación eterna. Algunos piensan que no hay infierno. El infierno es tan real como lo es el cielo. Si existe el día, está la noche. Si existe la luz, están las tinieblas. Si está lo frío, está lo caliente. Si está lo alto, está lo bajo. Si está lo ancho, está lo angosto. Si existe Dios, hay diablo. Y si hay cielo, hay infierno. De eso no le quepa la menor duda. Y Jesús fue la persona que más habló del infierno. Y Dios quiere salvar a las almas de ese lugar. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. El libro de 2 de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente. Dios quiere que el mundo se arrepienta. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar de tormento. Es por eso que tenemos que ser inteligentes, tomar la decisión correcta. El Señor es todo un caballero. Él respeta la libre elección. Por eso Dios quiere que tú decidas. Dios no te va a obligar. El Señor dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entré a él y cenaré con él y él conmigo. Es necesario que cada uno le abra la puerta de su corazón al Señor para que él pueda entrar en su vida, porque Jesús es un caballero, es un Señor. Él no va a entrar a la fuerza, no va a entrar donde no es invitado. Él solo va donde le permiten entrar. Así que tenemos que invitarlo con nuestros labios, con nuestra boca, decirle: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te acepto en mi vida, reconozco que soy pecador, me arrepiento. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados para hacerme libre y que tu sangre preciosa me limpió de toda iniquidad, de toda maldad. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y cuando hacemos esto, entonces ahora pasamos a ser, como dice la Escritura, hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que reciben a Jesús y lo aceptan como Señor y Salvador en sus vidas son hijos de Dios. Eso dice el libro de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y nos damos cuenta acá en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Note aquí que dice que hay otro tipo de persona que en el momento que recibe a Cristo, recibe la palabra, sí, y por un momento la recibe y siente gozo en su corazón, pero en el momento que viene la persecución por causa de la palabra, empiezan a decirle: ay, te volviste en aleluya, te volviste evangélico, ay, lambeladrillo. Entonces, ay, no, esto es muy difícil, no, yo no quiero que nadie se burle de mí, ni me haga bullying, ni nada. Entonces prefiere echar atrás, prefiere volver al mundo y seguir en su pecado.
Hay otro tipo de persona en el versículo 22, dice, y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Este es otro tipo de personas que reciben la palabra en su corazón, pero están tan afanados en las cosas de este mundo, pensando en hacer negocios, en viajar, en comprar, en hacer, y viven a toda hora como necios diciendo, haremos, vamos a viajar, ganaremos, traficaremos, haremos tal cosa. Dice la Escritura, cuando más bien deberían decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Porque solamente en las manos de Dios está nuestra vida y Él solamente sabe lo que vamos a hacer. Nadie puede decir si mañana estamos vivos. Porque nuestra vida, dice la Escritura, ciertamente como un poco de neblina que aparece por un poquitico de tiempo y luego se desvanece. Entonces debemos ser inteligentes y solamente si Dios lo permite haremos esto o aquello. Por eso no hagamos tantos planes, sino más bien involucremos en los planes que Dios tiene para nosotros. Porque dice la Biblia, como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos, mayores que sus caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ahora hay un dato importante que tal vez no lo hemos tenido en cuenta durante tanto tiempo. Cuando estudiamos la palabra del Señor, leemos que sí, el Señor es el sembrador, que la semilla es la palabra de Dios que es sembrada en los corazones. Pero si nos detenemos un poco a mirar en este pasaje de la Escritura, nos damos cuenta que solamente el 25% de los que reciben la palabra del Señor son los que permiten que esa semilla de fruto. O sea, hay un 75% de personas que no permiten que la palabra dé fruto en sus vidas. Y por eso encontramos que mucha gente asiste a las congregaciones, está recibiendo la palabra domingo tras domingo, semana tras semana, pero no hay un cambio en sus vidas. Solamente son unos religiosos. Cambiaron de garaje, antes estaban en la iglesia católica, ahora están en la iglesia evangélica, pero siguen exactamente lo mismo, solamente asistiendo a un culto nada más, y creen que con asistir a un culto es suficiente. No, es necesaria una relación personal todos los días con el Señor, tener contacto con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros hablamos a Dios a través de la oración, y Él nos habla por su palabra. Así que qué importante es que nosotros pongamos a Dios primero en todas las cosas. En el libro de Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios debe ser el número uno en todo lo que hacemos. Porque Él es el Señor, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Y es interesante cómo la palabra nos enseña que ese mismo día Jesús les habló por parábolas y les habló una parábola más a ellos. Y les dijo en el capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola. En la versión popular Dios habló y dice, y les habló otra parábola más, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno o lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, teniendo en cuenta que las parábolas son ejemplos, comparaciones, para transmitir una verdad, una enseñanza del Evangelio. El Señor nos está mostrando que hay varios tipos de semilla que pueden ser sembrados en las vidas de las personas. Y dice acá la Escritura que en un sembrado de trigo apareció la cizaña. Y en ese momento los trabajadores le dicen al Señor, Señor, ¿cómo es esto?
¿Acaso no sembraste buena semilla? ¿De dónde apareció la cizaña? Y vea lo que dice el Señor. Un enemigo ha hecho esto. Y nosotros sabemos que nuestro enemigo es el diablo. Él no quiere nada bueno para nosotros. Él quiere llevarnos a la condenación eterna, pero no podrá porque Cristo nos salvó. Y dice que nos lavó con su sangre. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros somos propiedad de Cristo y no le vamos a dar brecha, no le vamos a dar oportunidad. Tal vez en el pasado le fallamos, tal vez en el pasado hicimos cosas que le agradaban al mundo y pecamos, hicimos y deshicimos, pero hay un momento en que uno tiene que decir basta ya. Tenemos que parar, cambiar el rumbo de nuestra historia, decirle Señor, verdaderamente agradezco tu sacrificio, moriste por mí en la cruz, yo no puedo seguir en esta condición, yo quiero agradarte, porque como lo dije en una de las enseñanzas anteriores, el resultado de la obediencia al Señor es la bendición. Si tú quieres vivir en bendición, una vida bendecida, obedece al Señor, obedece su palabra, camina de la mano con el Señor, porque si Dios nos ha hecho siempre el bien, Él siempre nos ha hecho grandes cosas, nos da todos los días el aire que respiramos, podemos movernos, podemos hablar, podemos sonreír, podemos ver, oír, tantas cosas que podemos hacer. ¿Por qué le vamos a dar la espalda a nuestro Dios? No, vamos a ser fieles al Señor porque Él es fiel. Aún conociendo la palabra del Señor, muchas veces nos hemos deslizado, hemos fallado, pero Dios en su misericordia nos ha perdonado. Dios no es como el hombre, que le fallamos y Él inmediatamente nos condena. Por eso a veces es tan complicado, es tan difícil uno llegar a compartirle el mensaje del Evangelio a sus familiares, porque ellos nos conocen. A nuestros amigos, a los que somos más allegados a ellos, a veces es un tanto complejo compartir la palabra de Dios con ellos, porque ellos conocen nuestros defectos. Entonces cada vez que intentamos predicar la palabra, ellos van a sacar a relucir nuestros errores. Pero la Biblia dice que Dios no es así, Dios es un Dios misericordioso y eso es lo que el mundo no tiene. Aquellos que no conocen a Dios son así egoístas, envidiosos y solamente quiere que Dios los perdone a ellos, pero Dios es fiel y es misericordioso. Así que si una persona, por muy mala que haya sido, no importa sus pecados, dice la Biblia, si nuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el color que sean los pecados, Dios nos limpia, nos santifica y venimos a ser tan santos como si nunca hubiéramos pecado. Porque la Biblia nos enseña eso, que los santos no son los que están allá parados en una catedral. Los santos son los creyentes en Cristo. Porque santo no significa alguien perfecto, significa alguien apartado para Dios y es alguien que se está guardando y está viviendo una vida de santidad, una vida de obediencia y está en un proceso de santificación todos los días. Está buscando cada vez más la gloria de Dios, más santidad, más presencia de Dios en su vida. Entonces no se deje achicopalar por el enemigo porque el enemigo quiere ridiculizarnos, quiere mostrarnos como lo peor, pero lo que el enemigo se le ha olvidado es que Él ya fue juzgado, ya no tiene esperanza de salvación, nosotros sí. Si usted no tiene a Cristo hoy en su corazón, tiene la oportunidad de decirle: Dios, quiero que me perdones. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, porque quiero ir al cielo contigo. Tú prometiste en tu palabra que si te ibas al cielo era a preparar una morada para nosotros. Y donde tú estás, tú quieres que nosotros estemos. Así que gracias por esa palabra, Señor, porque tú nos has dado una promesa de salvación tan grande. Por eso no la vamos a rechazar. Gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Y quiero hacer un énfasis en esta parábola de la cizaña. Y pasa algo. Dios permite que tanto buenos y malos asistan a la misma iglesia, para que el día de la siega se vea quién es quién. Porque el Señor lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí lo dice la palabra, que el Señor, cuando ellos le dijeron que si quería que arrancara la cizaña, Él dijo: no, déjenla que crezca lo uno con lo otro. Significa que mientras hay uno que es bueno, hay otro que es malo. Y entonces es interesante cómo Dios quiere que cada persona se vuelva verdaderamente el Señor, que no juegue más a la iglesia, que no juegue más a ser cristiano. Ya es hora de parar este jueguito. Así que dígale al Señor con todo su corazón: me arrepiento, papá Dios, yo quiero verdaderamente vivir la palabra, quiero que esta semilla dé fruto al 100%. Y algo interesante, en una oportunidad los discípulos le preguntaron al Señor: ¿son muchos los que se salvan o son pocos? Y el Señor dijo: a la verdad muchos querrán entrar, pero no todos entrarán. Porque ancho es el camino, espaciosa la puerta que lleva a la perdición y muchos van por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan.
Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Así que, si somos personas coherentes con la palabra del Señor, en lo que pensamos, en lo que decimos y lo que hacemos, es hora de cambiar nuestra actitud, es hora de cambiar nuestro comportamiento. Así que, vuélvase a Dios con todo su corazón. Dios quiere hacer un milagro en su vida. Y dice la Escritura, volviendo nuevamente al texto inicial que leímos ahí en Lucas, que en ese momento los discípulos estaban pescando y toda la noche estuvieron tirando las redes, pero no lograron sacar nada. Y dice la Escritura que el Señor se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada, pero bueno, está bien, en tu palabra echaré la red. Y dice que echaron las redes, y en ese momento su red, dice, se rompía por la gran cantidad de peces, a tal punto de que tuvieron que llamar a otra barca que estaba junto a ellos: vengan y ayúdenos. Y inmediatamente dice que las barcas se hundían, casi se hundían, por la gran cantidad de peces que sacaron. En ese mismo instante dice la Escritura que Pedro se tira de rodillas delante del Señor y le dice: Señor, apártate de mí, soy pecador. Porque cuando alguien tiene un encuentro con el Señor y ve la gloria de Dios, su vida no puede ser la misma, su vida tiene que cambiar. Mi amado hermano, si yo te predico de esta manera es porque Dios ha tratado conmigo, porque Dios ha hecho un milagro en mi vida, ha cambiado mi corazón. Yo en el pasado fallé al Señor, como todos hemos fallado, todos hemos tenido nuestros pecados, pero Dios es fiel, Dios no nos condena, Dios nos perdona. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no es como los hombres que nos están refregando todos los días nuestros errores, no. Él perdona nuestros pecados, dice, y nunca más se volverá a acordar de ellos. Y en el libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Confesarlo al Señor, decirle: perdóname Dios, me arrepiento de verdad, de corazón, y no volver a pecar. Esa mujer adúltera, en Juan capítulo 8, que la llevaban para apedrear, dice la Escritura que cuando el Señor le dijo: pues el que esté sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice que todos fueron acusados por su conciencia, porque todos sabían que habían hecho algo malo delante de Dios. Porque a los hombres tal vez los podemos engañar, pero a Dios no. Inmediatamente arrojan las piedras, se van. El Señor le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer dice: no. Y el Señor le dice: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Dios quiere que hagas un alto en el camino y que dejes de pecar. Ya no sigas pecando, porque si sigues sembrando pecado vas a cosechar desgracia y destrucción. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios quiere salvarte, Dios no quiere que te pierdas. Eso dice la Escritura. Dios no quiere que nadie se vaya a la condenación. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que permítele a Cristo venir a tu corazón en esta noche. Yo quiero que ore conmigo y le diga: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Borra todos mis pecados. Acepto que he pecado contra ti y me arrepiento, Señor. Me duele en mi corazón haberte fallado, Señor, pero quiero que a partir de este día seas el dueño de mi corazón, el dueño de mi vida, y que también seas el que señorees y gobiernes en mi casa, en mi hogar, para que juntos como familia podamos glorificar tu nombre. Muchas gracias, Dios, por perdonarme y por aceptarme como soy. Gracias por morir en la cruz por mis pecados, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Hace algún tiempo estuve compartiendo con unos hermanos en la fe y de pronto surgió esta pregunta: ¿por qué muchos cristianos evangélicos vuelven al mundo? Y esa es una buena pregunta, porque uno esperaría que esto no suceda, ¿verdad? Porque si yo cada día estoy conociendo más de la palabra, estoy más en íntima comunión con el Señor, estoy creciendo en la obra del Señor, entonces yo voy a llegar a tal grado de madurez espiritual que me tengo que enamorar de Cristo. Tengo que vivir en una íntima comunión con el Señor y cada vez me convenzo más de que Jesús es el camino, de que Él es la vida, de que no hay otra opción. Hace algún tiempo
una persona que conocí porque asistía a la iglesia para oír la palabra de Dios. Pero después de varios años me volví a encontrar con esa persona y le pregunté, y bueno, ¿y cómo está su vida espiritual? ¿Cómo van sus cosas con el Señor? ¿Cómo va su relación con Dios? ¿Y sabe qué me dijo? Yo no volví a eso. Yo dije, ¿cómo? ¿No volviste a eso? ¿Y tú crees que acaso, así como lo llamas despectivamente, eso es una opción más? No, Cristo no es una opción más. Cristo es la única opción. Jesucristo es el camino. Él no dijo que Él es un camino más, Él es el único camino. Jesucristo no dijo que Él tenía vida, Él es la vida. Jesucristo es la única esperanza de salvación para el mundo. Entonces hay muchos creyentes que van a la congregación y reciben la palabra y salen como si nada. No obedecen a la palabra, no quieren seguir el verdadero mensaje del evangelio. Y entonces sorpresas vamos a tener en el final de los tiempos. Por algo el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, profetizamos en tu nombre, Señor, oramos por los enfermos, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les dirá, sí, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque sus vidas no fueron un ejemplo de fidelidad al Señor, un testimonio al Señor. Así que es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de cambiar, es tiempo de voltear nuestra mirada al Señor. Y entonces muchos cristianos vuelven al mundo. ¿Y sabe por qué vuelven al mundo? Porque no aman al Señor, porque no han tenido una vida de compromiso con el Señor, porque no se han negado a ellos mismos y porque sencillamente no aman la palabra del Señor, no valoran el sacrificio de Cristo en la cruz y piensan que ir a la iglesia cristiana simplemente es todo lo que hay que hacer. Ellos simplemente cambiaron de garaje, pero no hay un cambio en sus vidas. Entonces, no nos sorprendamos con esto porque la misma Biblia lo dice que en el final de los tiempos muchos apostatarán de la fe. Eso significa que muchos se apartarán del Señor y oirán doctrinas de demonios y seguirán pensamientos de hombres. Y eso lo vemos hoy mucho en las iglesias, que la gente está siguiendo es simplemente pensamientos y palabrería de hombres. Pastores que simplemente enseñan mentiras, enseñan solamente engaño. Todo aquello que están haciendo simplemente es lucrarse, enseñando temas solamente positivos, pensamientos humanistas. No se olvide que la Biblia nos enseña que vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice que a estos evitemos. Entonces hay gente que está esperando solamente que le profeticen que le va a ir bien, que vienen años mejores, que lo mejor está por venir. La Biblia no dice eso, mi amado hermano. La Biblia dice que lo que está por venir es lo peor y son tiempos finales. Así que es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dios nos está permitiendo estar en nuestras casas para que guardemos nuestro corazón para el Señor, para que nos consagremos de verdad. Creo que es la oportunidad que Dios está dando para el arrepentimiento, para que las vidas se consagren al Señor y estemos listos, preparados, porque estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Así que estemos listos, viviendo en santidad, viviendo como Dios quiere, como a Dios le agrada. Prepare su corazón, vuelva a Dios de todo corazón. Es el momento de hacerlo. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta palabra. Sé que este mensaje ha ministrado a nuestros corazones. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente.